los hermanos y a las hermanas que están ahí llegando a la sintonía. Deseamos que la paz y la bendición de Dios esté con su vida, con su familia, con usted allá en su lugar donde está, en su casa, tal vez en su trabajo. A todas las personas que se están conectando y los que nos van a ver en diferido, deseamos que la gloria de Dios esté con cada uno de ustedes. Saludamos también a mi pastor Emenelio Reyes, allá en Minnesota, y a su esposa y a toda su iglesia que está ahí cantando también y adorando al Señor, los que están clamando al Señor, aleluya, gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, gloria al Señor. Romanos capítulo 8, gloria a Dios. Perdón, capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7, dice: el pecado que mora en mí, gloria al Señor. Qué tremenda lucha, ¿no? Con el pecado que mora en nosotros. A veces nos pone en unos conflictos bien tremendos, ¿sí? Y en esta noche vamos a hablar la palabra del Señor. Leo Romanos capítulo 7, versículo 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Tremendo, ¿no? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo la otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué exclamación tan tremenda. Dice el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén, gloria al Señor. Qué bendición. Vamos a hablar, pueden sentarse. Vamos a estar hablando bajo el tema conflictos internos. Conflictos internos. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos sentamos a la mesa a degustar el pan espiritual. Señor, hoy reconocemos que no somos los mejores, pero te amamos. Hoy rendimos culto al Dios de nuestra salvación. Hoy declaramos que Jesucristo es el Señor de la iglesia
de nuestra vida, de nuestra familia y el Señor de este ministerio, Rey de Reyes. Señor amado, que tu palabra en esta noche corra y halle cabida en nuestro corazón. Espíritu glorioso, Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu de Dios, desciende con tu carbón encendido y pásalo por mis labios. Señor, que al hablar tu palabra seas tú hablando a través de mi boca. Irrasaya, babababasai, irrasakai, babababasai. Espíritu bueno, Espíritu Santo de Dios, hoy inclino mi cabeza en reverencia a ti, Señor, porque reconozco que soy el más necesitado de tu ministración. Señor amado, yo te pido por tu misericordia que tú ministres a cada persona que está en este lugar. Señor, que tu palabra no caiga en tierra dura, infértil, sino que nuestro corazón, por el riego del Espíritu Santo, sea tierra buena, sea tierra que recibe esta palabra y que da fruto. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Conflictos internos. Cierto que a veces los conflictos, esos conflictos que batallan en nuestro corazón, en nuestra mente, nos llevan a estar un poco inquietos. Esta era la situación que estaba observando y analizando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya no era un pecador abiertamente, un pecador, se me va la palabra, no era un pecador practicante del pecado, sino que era un pecador arrepentido. Era un hombre que había reconocido a Jesucristo como Señor de su vida. ¿Y cuál era la lucha que pasaba? Pues que el pecado siempre estaba ahí asediándolo y tratando y procurando de tumbarlo, de sacarlo del propósito de Dios. Pero déjame decirte, no fue solamente el apóstol Pablo que vivió esta situación. Todos los que un día hemos tomado la decisión de decirle al pecado, no más, hasta aquí llegamos, pasamos esta lucha. No todos, tal vez los cristianos que me están oyendo, tal vez no todos han leído esta palabra. Y muchos, sé que muchas personas, poco les gusta leer este pasaje del versículo 7 hasta el versículo 25 de Romanos 7. ¿Por qué? Porque pareciera que fuera un trabalengua, ¿cierto? Pareciera que como que quiere decir una cosa, pero a la final dice otra, ¿cierto? Pues déjame decirte que esta situación está en cada uno de nosotros. Nosotros que hoy en día somos lavados, regenerados por la sangre de Cristo, que le hemos dicho no al pecado, el pecado está ahí batallando con nosotros, procurando sacarnos, como ya lo dije, del propósito divino, ¿sí? Y era tremenda la lucha, dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero déjame decirte una cosa, aquí se cumple por ahí un adagio que dice, un proverbio mundano que dice que lo más prohibido es lo que más queremos hacer. Lo más prohibido es lo más delicioso. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos que vivir reconociendo a Jesucristo, diciéndole al pecado, ya no tienes ningún poder y ninguna autoridad en mi vida. Yo no soy para el pecado. Nos toca que pararnos en la raya de la santidad, en la raya de la sinceridad. ¿Sabe qué está buscando Dios? En la iglesia, en nosotros, en ti, está buscando sinceridad. Muchos dicen, es que yo no peco, pero a la final Dios se da cuenta que sí pecan.
Hay muchos que miramos a otros que caen y que pecan y los miramos por encima y los juzgamos y los menospreciamos. Pero déjame decirte que tú no puedes hacer esto, ni yo puedo hacerlo. Por muy consagrados que seamos, por muy lectores de la Biblia, tenemos que tener cuidado, porque el pecado siempre va a estar ahí asediándonos, buscando la manera como tumbarnos. En cierto momento hablaba con un hombre que había aceptado a Cristo, y el hombre en su vida pasada, en su vida de pecado, ese hombre fue muy borracho y fue muy mujeriego. Fueron dos cosas, dos pecados que lo encadenaron tremendamente y lo llevaban, y también era muy religioso, ¿sí? De la religión tradicional. Y él decía que eso no era pecado, que tomar licor, que emborracharse no era pecado, y que ser amable con las mujeres y con las damas y ser coqueto, que no era pecado, ¿sí? Pero hasta que un día abrió su corazón a la palabra de Dios, abrió su corazón a Jesucristo y reconoció que todo lo que él hacía no le agradaba a Dios. Oiga, ese hombre reconoció de rodillas que era un pecador y le pedía perdón al Señor llorando. Llorando decía: Señor, perdóname y ayúdame, porque ahora que entiendo que esto no te agrada, quiero esforzarme. Oiga, y qué bendición. Yo personalmente vi a ese hombre esforzarse por perseverar en el camino. Pero, como ninguno es perfecto, ¿cierto? Un día nos pusimos a hablar y el hombre decía de una manera altiva, ¿sí? Este hermano en Cristo decía de una manera altiva: es que yo no entiendo cómo esos cristianos debiluchos empiezan a seguir a Cristo y no valoran la salvación, no valoran lo que el Señor nos ama, sino que a cualquier momento, en cualquier instante, cuando menos piensan, caen, se dejan tumbar, se dejan derribar por el pecado y vuelven como el perro al vómito. Y yo le decía: varón, debemos tener cuidado, tenemos que tener misericordia con esas personas que han caído, que se han desanimado y que han vuelto atrás. No podemos hablar de la forma como tú estás hablando. Y me dijo: ¿cómo que no tenemos que hablar así? Es que nosotros somos de Dios y nosotros sí valoramos la salvación y nosotros nunca más vamos a caer ni vamos a regresar atrás. Yo le dije: guárdanos, Señor, guárdanos, Dios, porque estas no son palabras que debe estar saliendo de una persona que ama la salvación, de una persona que está procurando pasar toda la eternidad con Dios. ¿Qué debe ser? Solamente pedir misericordia. Cuando tú veas a tu hermano que cae, no lo juzgue. Lo que decía el Señor Jesucristo: saca primero la viga que hay en tu ojo y después mira ese mugrecito, esa pajita, ese sucio que cayó, que está en el ojo de tu hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces somos más culpables nosotros de pecado desde el momento en que empezamos a juzgar y a criticar. Nosotros no estamos autorizados para eso. Estamos autorizados para vivir delante de la presencia del Señor en humillación, reconociendo, como dice la canción, esa canción hermosa: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Esto es lo que le agrada al Señor oír en ti, tú que me estás oyendo. No te jactes de que hoy en día eres un hombre o una mujer de Dios, un siervo o una sierva de Dios. No te jactes con altivez, porque somos humanos,
porque estamos en un cuerpo que nos induce al pecado, ¿sí? Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sabe quién estaba diciendo estas palabras? Un hombre santo, un hombre que había tomado la decisión, un hombre que seguía a Cristo, verdad de corazón, que amaba la santidad, que predicaba la santidad. Hermano, un hombre que no dio pie atrás. Desde que él aceptó a Jesucristo como Señor. ¿Y sabe dónde lo aceptó? Cuando allá cayó por el rayo de luz, allá en el piso, dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no llamaba Señor a cualquier persona. Él llamaba, él en ese momento aceptó que la voz era una voz de autoridad. Y le preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Mire qué obediencia, mire qué humildad la de ese hombre altivo que aún perseguía a los seguidores de Cristo y los mataba. Él consintió en la muerte de Esteban, un hombre santo de Dios, y ahora estaba ahí en el piso humillado, diciendo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ese hombre, aquí en el pasaje, en este pasaje, capítulo 7 de Romanos, ¿sí? Versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué? Soy carnal, vendido al pecado. O sea, él reconocía que todavía no lo había alcanzado. Y en otro pasaje, el apóstol dice: no que lo haya alcanzado ya, que ya esté en el tercer cielo, no, todavía estoy en peligro. Esto es lo que debemos reconocer a diario, hermanos, porque no podemos ir a juzgar, a menospreciar, a criticar, a juzgar a un hermano o a una hermana que tal vez está con lágrimas procurando de Dios su misericordia y diciéndole: Señor, mira mi parte débil, ayúdame, Señor, porque no he sido capaz de salir de esta situación. Y tal vez se resbala y cae, y más encima le cae el hermano que es muy consagrado y sabe que lo juzga y lo menosprecia. Pues déjeme decirte que el Señor Jesucristo dijo: pues yo no he venido a buscar a santos, sino a pecadores, para llamarlos al arrepentimiento. Con este pasaje el apóstol no estaba probando que sí podemos pecar, no, estaba probando que no podemos ser altivos, que no podemos menospreciar y pisotear al que tal vez con esfuerzo está caminando, está perseverando y en un momento de debilidad se resbala y cae. Esto no lo podemos hacer. El apóstol Pablo está declarando que nosotros somos débiles. Lo que dice el Señor Jesucristo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquel hombre que le comentaba en unos momentos antes, que decía que él nunca iba a caer, tristemente llegó el momento, en el momento que Dios empezó a bendecirlo y empezó a prosperarlo y empezó a darle sabiduría y buen dinero, empezó a prosperarlo Dios de una manera tremenda, sorprendente, como el Señor nos sorprende cada día con tremendas bendiciones. Así empezó Dios a sorprender a este hombre, y ¿sabe una cosa? También se resbaló y también cayó. Tremendo. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Dice de tal manera, el versículo 16, perdón, el 15, porque lo que hago no lo entiendo. Ahí estaba el conflicto, ahí están nuestros conflictos. ¿Cuántas veces nosotros queremos ir al culto? Voy a ir a rendirle culto al Señor esta noche,
y se da cuenta que los afanes, el corre-corre de la vida, lo enredó, se le llegó la hora de ir al culto y no le alcanzó tiempo para ir al culto. Hay muchos que queremos, anhelamos salir a predicar la palabra, a ganar almas, a evangelizar, y se nos va el día, se nos va el tiempo, y cuando nos damos cuenta no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es esta lucha. Mire lo que decía el apóstol, versículo 15, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Hermano, la ley es buena, la ley es santa. Mire lo que dice ahí, el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es nuestra carne, hermano. El espíritu a la verdad está dispuesto a agradar a Dios, a ir al cielo. El espíritu de todos los cristianos que hemos tenido esa experiencia de ser perdonados y lavados por la sangre de Cristo, estamos dispuestos a ir al cielo, a guardarnos en santidad. Pero tenemos una enemiga que es nuestra carne. Ella siempre nos está induciendo a pecar, induciendo a hacer lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Dice el versículo 18, y yo sé que en mi carne y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. A veces la carne nos domina. Vaya que es un enemigo bien fuerte que tenemos nosotros, y ahí debemos tener cuidado, ahí debemos ser prudentes, hermano, porque si nosotros le damos más privilegios a la carne, alimentamos más la carne que nuestro espíritu, hermano, definitivamente nunca vamos a poder ser o llegar a ese nivel espiritual que tanto hemos anhelado, hermano, porque nosotros tenemos que estar más pendientes de nuestro espíritu, de alimentarlo. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Hermano, leyendo la palabra, orando, hablando con el Señor. Hermano, cuando usted lea la palabra del Señor, está hablándole el Señor. Cuando usted esté leyendo la Biblia, sea consciente que no está leyendo un libro cualquiera, es el Señor el que le está hablando, porque toda la escritura es inspirada por Dios, es Dios mismo el que le está hablando. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Leyendo la palabra, porque es la voz de Dios, orando, teniendo intimidad, diciéndole en secreto al Señor, te amo. Hermano, y aquí se me quebranta el corazón, porque muchas veces yo le digo al Señor en secreto, te amo, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi flaqueza, yo te amo. Yo no quiero perderme, Señor. Esto es lo que tenemos que estar reconociendo delante del Señor, que somos débiles, diciéndole, Señor, fortaléceme, ayúdame. Hermano, la vida espiritual, la carrera de llegar al cielo, el camino hacia la vida eterna, no es una autopista que uno tenga que ir a 120 kilómetros por hora. No, es un camino de espinas, de escardos, es un camino de piedras, de tropiezos. Dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, por eso nosotros, en lugar de andar criticando o mirando en qué cae allá la hermana, el hermano, qué pecado está haciendo para vivir juzgándolo, tenemos que estar mirándonos en el espejo de la palabra del Señor. Tenemos que estar reconociendo que también estamos en el peligro de perder la santidad que hemos logrado, esa limpieza, hermano, que Dios ha hecho en nuestro corazón, la podemos perder en cualquier instante si nos descuidamos, ¿sí?
Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso tenemos que ser conscientes nosotros, en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo. ¿Sabe qué quiere el cuerpo? Comer, dormir, descansar, disfrutar, pasear, ¿cierto? Ver televisión, estar esclavo ahí las 24 horas chateando, viendo por las redes por las redes sociales, por la internet, viendo cosas que no edifican. Eso es lo que quiere la carne. Pero vaya que esté usted viendo una novela y que alguien diga vamos a orar. Hermano, de una vez se incomoda. Ay, pero preciso en este momento que usted está chateando, concentrado ahí chateando. Llegó el momento de orar, vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, vamos a leer la palabra. Usted mismo se incomoda. ¿Sabe por qué? Porque es una lucha que la carne nos levanta, hermano. Que alguien le diga, hermano o hermana, a Dios no le agrada que tú hagas esto, esfuérzate, hermano. Que alguien llegue de parte de Dios con una palabra de exhortación a decirte, ¿sabe una cosa? Tú te pones bravo. Alguien, conocí una hermana de muchos años en el Evangelio, ya está con el Señor, y la hermana decía cuando veía a las personas, a los jóvenes comer demasiado, y decía, deje de alimentar esa carne que es la que nos aleja de Dios, métase en ayuno, busque de Dios. Oiga, parecía que fuera una señora anticuada, y muchos jóvenes decían, es que la hermanita es muy anticuada. No, era una hermanita de oración, era una hermanita de santidad, era una hermanita que aconsejaba a los jóvenes, diciéndoles, deje de alimentar la carne, el orgullo, la altivez. Deje de decir, es que yo soy el mejor predicador, es que yo soy el mejor músico, es que nadie hay, aquí el pastor no me puede sentar a la silla porque yo soy el mejor músico y soy el único, o nadie más predica. No, Señor, deje de ser altivo. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que decir, Señor, si hoy estamos aquí en este lugar donde estamos, ¿cierto? Donde estamos es por la misericordia del Señor. Tenemos que oír la voz de Dios, porque a veces el Señor nos habla y nosotros estamos ocupados haciendo otra cosa. Estamos ocupados, nuestra mente no quiere oír porque está hablando, ay, ese señor Reinaldo, ese viejito canoso, ese sí que pone cantaleta. Pues yo no sé, pero esta noche el Señor me dijo que hablara de esto, para que deje de alimentar la carne, el orgullo, la altivez. ¿Sí? Dice, pero veo otra, por el 22, porque según el hombre interior me deleito en Dios, en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Mire, hermano, cuando uno no alimenta el espíritu, el pecado, la carne es que lo domina, lo doblega a hacer lo que no le agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo exclamó, y yo aquí, siempre que leo este versículo, yo considero la situación del apóstol Pablo. Oiga, qué inspiración, miserable de mí. Esto es un cristiano que no está alimentando constantemente su alma con la palabra de Dios, con tener esa relación íntima con Dios, hablando con Dios. ¿Sabe qué se convierte? En un miserable. Dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo, esta parte, esta humanidad es la que nos aleja de Dios. Dice el apóstol, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ¿sabe cómo dejamos de servir con la carne a la ley del pecado? Cuando nos proponemos a honrar a Dios, a hacer las cosas para Dios con
integridad, con sinceridad. Hermano, Dios está buscando en su pueblo, dice la canción, que tenga sinceridad, y es una verdad, hermano. Dios no quiere hipócritas. ¿Se acuerda cómo le decía al pueblo de Israel? Hipócritas, que coláis, bueno, se me fue la mente, ¿cómo es que dice? Que dejáis pasar el mosquito, pero tragáis el camello, algo así. Y tremendo, hermano, el Señor mismo les decía: hipócritas, sepulcro blanqueado, se aparentan ser santos, pero en la realidad, allá en el interior, tienen una lucha y no quieren reconocerla, no quieren reconocer que estamos en un cuerpo de pecado. ¿Sabe una cosa? Aquel varón de la historia que les vengo contando terminó descarriándose. Dios tenga misericordia de ese varón. Quizá escuche este testimonio, quizá el Espíritu Santo le revele que estoy hablando de él, pero que todavía tiene oportunidad para que nos humillemos. Tú que me estás oyendo, todavía no se ha cortado la mano de Dios para fortalecernos, para ayudarnos. Solamente tenemos que tomar una decisión: invocar al Dios de la misericordia, humillarnos delante de él. Cuando allá en 2 de Crónicas 7:14 dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos. ¿Sabe qué quiere decir el Señor? Si mi pueblo reconociera que sin mí no son nada, y me buscaran y obedecieran mi palabra, entonces yo sanaría su tierra, entonces yo los bendeciría. Mateo 23:13. Mateo 23:13. Vamos a ir a Mateo 23:13. Gloria al Señor. San Mateo 23:13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y mira, ahí sigue con una cantidad de ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno cura por el templo no es nada, pero si alguno cura por el oro que del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno cura por el altar, no es nada, pero si alguno cura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Eso tenemos que nosotros ser conscientes y tenemos que implorarle al Señor. Mire, hermano, nosotros no estamos llevando esta batalla con la carne nosotros solos. El Señor se dio cuenta que no era nada fácil. El Señor Jesucristo, que estuvo en un cuerpo 100% humano, Él se dio cuenta de la lucha que nosotros libramos con nuestra carne. ¿Y sabe qué dijo? Yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. En esta noche está hablando el Espíritu Santo para que nosotros reconozcamos que no somos los mejores, que no somos los únicos. Es que los que estemos aquí en este ministerio Rey de Reyes somos los únicos que vamos a ser salvos. No nos engañemos, hermano. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú reconoces que lleva mucho tiempo en el Evangelio, pero que lo único que ha sido es lo que dice ahí el Señor Jesucristo, un hipócrita.
¿Sabe qué? Si tú te humillas delante del Señor, le pides perdón, reconoces que has fallado, que no has vivido como el Señor espera que nosotros vivamos. Hermanos, ¿sabe qué? Ahí nosotros vamos a alcanzar misericordia y el Espíritu de Dios nos va a ayudar en nuestra debilidad. He predicado la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Señor, yo reconozco que no soy el mejor. Te amo y te necesito, Señor. Ayúdame. Yo no quiero perder mi salvación. Señor, ayúdame a guiar en el camino a otros, a dar buen testimonio, a hacer, Señor, tu voluntad. Ayúdame, Dios, porque tengo la lucha que también manifiesta el apóstol allá en Romanos 7, la lucha con la carne, Señor. Hoy presento cada hermano de esta iglesia. No somos los mejores, pero si estamos aquí es porque te amamos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, fortalécenos, Señor. Mira cada persona que está viéndonos y oyéndonos a través de las redes sociales, en este en vivo, los que nos van a ver en diferido, Señor, los que nos van a ver a través de YouTube. Señor, que tu palabra haya cabida y que tu palabra corra y haga la obra en cada uno de nosotros conforme a tu misericordia. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada. Padre, escucha la oración de aquel hermano que reconoce, Señor Jesús, perdónanos. Oh Dios mío, ten misericordia de tu pueblo. Hermano, si tú reconoces que has fallado, que muchas veces has actuado de una manera hipócrita, parándote a juzgar a los demás cuando tú mismo eres culpable, hoy te invito para que tú hagas un alto en el camino y para que reconozcas. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor Jesús, hoy hemos oído tu palabra, tu voz, que nos dices que no somos los mejores, pero te necesitamos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos cuando hemos actuado como hipócritas, Señor, sintiéndonos que estamos bien y que ya estamos listos para el sonar de la trompeta, pero que tú sabes que no estamos listos, que por tu misericordia, Señor, no ha sonado la trompeta, Señor, y todavía hoy podemos pedir misericordia y perdón. Perdónanos, Señor, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y que nunca se borre de tu libro nuestro nombre, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Hemos recibido una palabra un poco fuerte, pero es la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a disponernos a ofrendar y a diezmar. El que trae el diezmo lo puede dar de corazón. Si usted no quiere dar de corazón, no lo haga. Pero si da para la obra del Señor, dé con amor, con mucha alegría y gozo. Ofrende, diezme. Pero hermano, hágalo con alegría para el Señor, porque el Señor ama al dador alegre. A ese es que Dios ama. No al que da y después siente dolor. No al que da y después se arrepiente. No, la palabra del Señor dice que Dios ama al dador alegre. Aquella persona que dice: voy a aportar para el ministerio Rey de Reyes Colombia. Ahí los que nos están viendo por las redes sociales, si tú voluntariamente quieres apoyar este ministerio, bienvenida ese apoyo, esa ayuda, esa bendición. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, gloria al Señor. ¿Dónde está? ¿No está la canastica por ahí? Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, adoramos tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en este momento tu pueblo va a ofrendar y a diezmar. Mira, Señor, los que están a través de las redes sociales, inquiétalos, Señor, para que ellos apoyen esta obra, Señor.
oh Dios, y que ellos den con alegría y con gozo, Señor, porque es para este ministerio hacer tu obra, Señor. Dios, mira los proyectos que estamos orando, Señor, que tú suplas toda necesidad, que tú suplas el dinero, Señor, para los proyectos de este año. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Mire con nosotros nuestro Ujier. Vamos a recoger la ofrenda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Así que los anuncios, el próximo jueves estaremos aquí rindiendo culto al Señor. Oramos y ayúdenos a orar para que las personas, los vecinos, sean traídos por el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios los convenza para venir y para estar rindiéndole culto al Señor. Así que gloria a Dios, qué bendición. Nosotros estaremos el próximo jueves listos aquí con la ayuda del Señor. Si el Señor no ha venido por su iglesia o si el Señor nos permite tener vida, estaremos aquí rindiéndole culto al Señor. Así que gracias por estar ahí en conexión, gracias por vernos, por apoyarnos, por orar por este ministerio. Gloria al Señor. Y a los hermanos que han venido, a nuestro hermano Edwin, gracias, siervo, que el Señor siga bendiciendo, y a todas las personas que estamos en esta noche acá, que el Señor nos bendiga. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Señor, tu pueblo va a salir de este lugar. Que tu presencia, Señor, sea con nosotros. Que tu presencia, Señor, nos ayude a vivir en santidad y a ser fieles a ti, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos vivir en santidad para ti, mi Señor. Muchas gracias. Te pido, Señor, que tú bendigas todas las personas que están ahí en línea, los que nos van a oír en diferido. Salva las almas, sana a los enfermos. Glorifícate, Señor, por tu santa misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias por estar ahí en sintonía.